¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Bienvenidos sean todos. En el nombre de Jesús quisiera tocar un tema hoy que vengo tocando desde hace casi 10 años, especialmente a partir de 2017, si no me equivoco. Es un tema que no lo habías escuchado antes hasta que lo escuchaste aquí. Y hay ciertas cosas que yo he dicho que obviamente que las palabras siempre existieron, pero el concepto aplicado a las palabras no estaba antes hasta que lo escuchaste aquí. Y uno de estos conceptos es la mentalidad de colmena. Tampoco habías escuchado antes de las cabras de Edom, ni tampoco habías escuchado sobre los magos de Magog. Tampoco habías escuchado hablar de, son muchas cosas que han salido de este ministerio que otros siervos de Dios y otros ministerios han tomado muestras y lo han expandido. Es más que obvio que no me van a dar crédito a mí. Hay muchas cosas que ustedes no pueden entender. Yo he sido una persona que me he movido, por decirlo de una manera, detrás de las escenas. Cuando tú trabajas en un cierto tipo de empresas, por ejemplo los chefs son muy cercanos a los verduleros, los que venden verduras, a los pesqueros, a los camaroneros, porque ellos establecen nexos, relaciones de comercio, y entonces para que puedan hacer el mejor producto posible, ellos se encargan de conseguir la mejor opción a través del mejor productor, y así te vas estableciendo unas alianzas virtuales, no necesariamente formales. Y en mi vida yo siempre he tenido un buen ojo para reconocer el potencial de una persona y el valor estratégico que puede tener esta persona. No es fácil identificarlo, a veces requiere un poco de más atención. Pero como yo trabajé durante mucha parte de mi vida en bienes raíces, me fui haciendo amigo de personas que no tenían como profesión el construir proyectos. Y entonces una oportunidad se presenta, y después otra oportunidad se presenta debido a esta, y se van abriendo más y más puertas, y te vas adentrando en un mundo que no es visto por el ojo normal. Tú ves cosas, pero no ves quiénes están detrás. Y así es como se maneja en el mundo de los negocios. Los edificios tienen nombres, y el nombre, por lo general, se debe a un propósito, pero no sabes el nombre de quién construyó el edificio, o quién es el ingeniero, o quién es el ideador, ¿no? La idea, ¿de dónde surge la idea? Las ideas siempre son anónimas. Por eso vas a ver muchos poemas que dicen autor anónimo, y muchos dichos y refranes y canciones que dicen autor anónimo, porque hay personas que no andan buscando que su nombre se perpetúe. Sin embargo, siguen escupiendo ideas, siguen concibiendo ideas, y son ideas que ellos gratuitamente le regalan a la humanidad. Un hombre de ideas es bien difícil de conseguir. Un hombre con inspiración, un hombre con creatividad. Ahora, existen los artistas, y los artistas sí le ponen su nombre a los cuadros, ponen su firma, su sello, para ser reconocidos y dejar un nombre. Pero no necesariamente los artistas todos tienen que ser conocidos. Vas a ver muchos murales en ciudades muy artísticos, y no todos llevan en la firma del que lo pintó. Tienes que reconocer el arte. Eso es lo que importa, no al artista. El arte, al final, el artista trasciende más allá de sí mismo y plasma su arte. Su arte, su obra, es más importante que su nombre. Algo similar sucede con Jesús, con Dios. Él en realidad no se está enfocando tanto en que tú sepas su nombre, porque su nombre está escrito en todo. Su sello, su marca artística, por decirlo de una manera, su diseño, su inteligencia.
Pero sí hay algunas personas que sí quieren hacerse un nombre para ellos mismos y que sí buscan que su nombre se perpetúe. Hacerse un nombre para ellos mismos. Y esto, pues, inevitablemente es un tipo de autoidolatría. Hay varias maneras de lograr hacer algo así. Sea que tú construyas algo o que tú destruyas lo que otros construyeron. Hay dos maneras de hacerse un nombre. Los que son creativos se enorgullecen en hacerse un nombre creando cosas, ayudando a otros, levantando a otros, dándole oportunidades a otros de ser parte importante. Los que no son creativos, los que no tienen creatividad, porque no tienen al creador adentro de ellos, que por lo general son resentidos sociales o simplemente resentidos, personas con serios complejos de inferioridad, complejos de personalidad, se enorgullecen de destruir la obra de otros. Esto todo el tiempo lo vas a encontrar. Las personas que te ayudan y las personas que te estorban. Las personas que se integran y que se unen y que colaboran y que les gusta sentirse parte de algo importante y se cohesionan contigo. Y las personas que solo son oportunistas, que se tratan de injertar contigo, pero nunca en realidad estuvieron contigo, solo estaban ahí viendo la oportunidad. Y cuando su oportunidad se presenta, la aprovechan para destruir lo que tú construiste y quedarse con el pedazo y decir, esto lo construí yo. Robarse un pedazo del pastel. Ahora, si a un pastelero le roban un pastel, ¿arruinaron al pastelero? No, el pastelero mañana hará otro pastel, aún mejor. Si a un músico, creador, compositor, le roban una canción, ¿arruinaron al músico? No. El músico compondrá otra canción mañana y quizás mejor. En cambio, el que no tiene creatividad, le quitas lo que robó, se queda sin nada, porque no puede crear nada de sí mismo. Solo puede corromper lo que otros crean. Solo pueden robar lo que otros hacen. Y esa es la naturaleza de Satanás. Al final, en el camino te vas a dar cuenta que Dios tiene una mente muy distinta a la del hombre. El hombre piensa en cosas, en situaciones, y piensa en beneficio personal y en oportunidades. Y está bien hasta cierto punto. Pero el que realmente tiene el corazón de Dios piensa mucho más allá de eso. Piensa en propósitos, en algo más grande que algo inmediato. A veces es necesario dejar que la naturaleza de cada quien se manifieste. Es mejor. Porque cuando se manifiesta la naturaleza del creador y la naturaleza del destructor, todas las cosas se construyen o se destruyen por sí solas. O estarás en la creatividad de la creación o en la entropía de la destrucción. Ahora, la razón por la cual yo trato de hablar de estas cosas, porque estoy hablando en código para los que tienen oídos para oír, te descifra muchos misterios y te puede alinear tu pensamiento para un más alto entendimiento de cómo funciona el universo y lo que te rodea. Pero a mí me fue mostrado mucho tiempo atrás, cuando yo empecé a escuchar la voz del Espíritu referente a lo que estaba en camino, que no he cambiado de parecer en cuanto a eso. El asunto es que tienes que entender la óptica del por qué viene y qué es exactamente lo que viene. Y voy a tratar de resumírtelo el día de hoy para que tengas un mejor entendimiento. A mí me fue mostrado que viene y que más bien ya está en acción una mentalidad de colmena. Y como toda colmena, la colmena y todo el sistema social es una colmena. Hay una película que recientemente vi que me gustó muchísimo, que se llama Beekeeper. Beekeeper, sentencia de muerte, con Jason Statham, algo así. Que, si no me equivoco, está en Amazon Prime. Y hay ciertas cosas que se dicen en la película, porque la película es violenta y todo lo que quieras. Pero hay cosas que se dicen en la película que son mensajes ocultos que obviamente el espíritu, el mundo espiritual, transmite a través de las películas.
y es el concepto de la colmena. ¿Y por qué a estos personajes que están por encima de la ley, que son grandes ejecutores, que van por encima de lo que la ley ya no puede tratar, ellos son los que tratan con estos casos, ven el mundo como una gran colmena? Y en esta película te muestran un secreto que yo descifré hace años. Todo lo que te rodea es una gran colmena. Y la colmena se ve reflejada en Apocalipsis 9. Si tú lees donde habla de el Apocalipsis 9:11, de donde viene el número 9:11 que tú marcas para emergencias, está hablando del ángel Apolión, el ángel del abismo, que se le fue dada una llave para abrir el abismo, y de ahí surge pues lo que muchos interpretan como algo que sería literal, y para mí es una alegoría de la condición actual de la sociedad. Toda la sociedad, que básicamente lo que tú ves como la bestia y el falso profeta, está hablando de un sistema político y un sistema religioso que trabajan en unidad para controlar a la población, y la población se ve sometida a una mentalidad de colmena bajo el ángel Apolión. Hemos recurrido una y otra vez, hemos recordado este tema, lo hemos estado exponiendo repetidas veces, y resulta ser que hay personas que han entendido, inclusive está empezando a ser confirmado por la inteligencia artificial, de que todo lo que yo venía hablando desde hace años sobre este concepto ya se está manifestando y está activo hoy en día. Y lo puedes ver cuando enciendes tu televisor. Así que hoy vamos a hablar sobre la demencia que viene, la demencia colectiva, y te voy a explicar de qué consiste, porque al final es otra manera, otra óptica, otro punto de vista de poder ver lo que es la mentalidad de colmena. Así que, Milton, bienvenido. Muy buen día, hermano Fausto. Buen día a todos los hermanos en la dispersión. Feliz inicio de semana, ¿verdad? Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Expectantes hoy de la transmisión y de lo que el Señor va a hablar a los corazones de nuestros hermanos. Esperamos que muchos se liberen, que muchos salgan del estupor, entren en sí como el hijo pródigo y puedan volver a casa, ¿verdad? Porque entra la metanoia diciendo, es cierto, como decía el hermano, ver sus propios errores y decir, realmente estoy equivocado. Tal vez por una palabra, ¿verdad? De estas, entreguen sin introspección y van a decir, realmente estoy equivocado en esto. Y es de sabios rectificar, ¿verdad? Y salir del error. Milton, usted ha estado escuchando que en las redes sociales ya están empezando a hablar de la mentalidad de la colmena, de la cual yo advertí. Claro, ya hay varias personas que están hablando de esto. Bueno, en este momento hay una gran controversia en los medios, y lo puedes ver todos los días cuando enciendes tu TikTok, tu YouTube. Circula muchísimo. Yo ya no veo noticias en cable. Mi fuente de noticias son fuentes confiables que han tenido un desempeño veraz durante años. Yo no puedo decirte que Fox News es una fuente confiable, y mucho menos CNN, Telemundo o Teledundos, como yo le digo. Pero sí tengo que decirte que hay ciertos reporteros independientes y ciertas personas que sí puedo confiar en ellos. Mi periodista favorito no es Tucker Carlson, es Lee Stranahan. Él no es conocido casi para nadie, pero él da escuela de periodismo investigativo y le enseña a la gente cómo superar la mentalidad de colmena. Él no le llama mentalidad de colmena, él le llama la propaganda mediática. Entonces, es un sinónimo, la propaganda mediática y la mentalidad de colmena. Y él, hace 4 o 5 años, estamos hablando del 2016, ya él le llevaba la pista, imagínate, hace casi 10 años más bien, ya él le llevaba la pista a los escándalos que hasta el día de hoy están empezando a ventilarse, sobre Russiagate, Media Matters, sobre muchas cosas, Fusion GPS. Todo esto Lee Stranahan ya lo sabía hace 10 años. Él tenía la información, él estaba reportando, pero a él no le daban una plataforma. Nadie lo quería contratar. No podía él alinearse
a la programación mental y la propaganda. Pero este periodista en este momento ha tenido un grave deterioro de su salud, lo cual me indica que está siendo atacado por tecnologías porque habla muchas verdades. Por eso es mi periodista favorito, porque él no pierde tiempo tratando de seguir narrativas. Él se anticipa, investiga, y él está años adelantado. O sea, es un periodista adelantado a su tiempo, casi como que si fuera un viajero en el tiempo. En este momento él tuvo un deterioro de salud, lo cual lo ha hecho que él ya no esté tan activo en redes sociales, y me atrevo a decir que está pronto a desaparecer, y dejará un legado maravilloso de periodistas investigativos que han aprendido de su escuela y que espero que lleven a cabo honra a su obra y su legado y sigan haciendo este tipo de periodismo investigativo. Tucker Carlson es un producto manufacturado que hace su parte, no como guardapuertas, pero lo podría llamar un atalaya, aprendizaje de atalaya, un aprendiz de atalaya. Y sin embargo, Tucker Carlson toca temas hasta que ve que ya es demasiado peligroso y luego suelta el tema, pero dejando los suficientes indicios para que otros tomen la misma pista y traten de seguir su camino por ellos mismos. Cuando yo enseño mis temas, yo hago básicamente lo mismo. Yo procuro darte un golpe, así, un codazo o un hombrazo, un buffer en una dirección distinta que quizás nunca consideraste. Y si tú tienes perspicacia, tienes astucia, podrás detectar lo que estoy tratando de hacer contigo. Estoy incitándote, estoy provocándote incómodamente a que pienses diferente, a que alinees tu mente a una forma de ver las cosas distinta, porque la verdad y la mentira dependen del punto de vista del cual tú lo ves. No es que es subjetiva, no. Va a verse afectada por el punto de vista y la óptica que tú traigas. Muchas veces las personas malinterpretan porque ya traen en su mente decidido lo que creen que tú estás diciendo. Me sucede mucho en el TikTok. Hace poco subí un video que ha causado revuelo, que hablaba de no hay bombas nucleares, no hay fin del mundo, como lo dicen, y muchas cosas así. Y la gente me empieza a escupir la misma acusación, la cual es una falsa acusación, pero ellos persisten en percibir esto como una realidad, que consiste en decir que yo estoy diciendo que no hay Dios y que la Biblia no es verdad y que estoy refutando a la Escritura, porque eso es lo que ellos escuchan. En ningún momento he dicho una tan sola palabra de lo que ellos están diciendo. Pero conforme a la abundancia del corazón, habla su propia boca. Ellos ya traen eso en sus corazones. En otras palabras, proyectan sobre mí las mismas dudas que ellos ya traen en sus corazones. Entonces, es perder tiempo tratar de explicarle a una persona. Yo en ningún momento he dicho que yo no creo en la Biblia, ni tampoco he dicho que yo creo en la Biblia. Lo que yo he dicho es la interpretación. Lo que yo estoy exponiendo es lo que interpretan los estudiosos, escatólogos, teólogos, los maestros de las Escrituras. Hoy en día interpretan esto como esto, y yo no estoy de acuerdo. He sido muy consistente en decirles que no existe un mapa del futuro en las Escrituras, que si tú eres muy crítico y observador y estudias bien y comparas la historia con la Escritura, te vas a dar cuenta que toda la Escritura se cumplió mínimo una vez, o inclusive hasta 2 o 3 veces. Todas las profecías han sido cumplidas, en especial las que Jesús habló. Jesús nunca profetizó sobre el fin del mundo. En realidad, si tú observas bien, Jesús hablaba a su generación sobre lo que sucedería después de su resurrección, lo cual sucedió en el año 66 hasta el año 73 después de Cristo, y
eso lo vamos a ver de nuevo, una vez más, en la sinagoga, esta parte 4, cuando lleguemos a ese momento, porque muchos todavía están esperando que suceda las cosas como la escatología te las ha enseñado. Eso es una mentalidad de colmena. Cuando de una abeja reina mental o espiritual se tejen hilos de control mental y las mentes son adoctrinadas, porque ¿cuál es la puerta? Vamos a ver si podemos descifrar de qué consiste la hechicería. ¿Cuál es la puerta que usa la hechicería para dominio y control de las mentes? Vamos a ver si tú sabes. Milton, ¿usted reconocería cuál sería la puerta principal que usan los espíritus y los hechiceros para obtener el control de las personas? La puerta que muchas personas les abren son sus codicias, sus propias concupiscencias. Son seducidos cada quien por su propia concupiscencia. Y ellos simplemente le ponen algo que es codiciable para ellos. Eso. Yo diría las emociones. Porque los medios de comunicación no te ponen algo que codicias o que deseas, pero sí apelan a tus emociones. Si ellos pueden jalar tus hilos emocionales, pueden rasgarte el velo de protección del aura espiritual, quitándote la paz, quitándote la tranquilidad, infundiéndote temor, infundiéndote incertidumbre, infundiéndote duda. Y recuerda que la palabra dice, el que duda, peca. En el momento que tú permites la duda, ¡pum!, pecas. Ya no lo haces con fe. Y al momento que tú pecas, obviamente se abre se rasga el velo de protección de la luz, y entonces los espíritus controladores entran, alimentados por las emociones. Porque al final de cuentas tienes que entender que la manera de manipular las masas es a través de apelar a las emociones. Y eso lo vas a ver en los medios de comunicación. Y muchas veces yo he hablado sobre este tema y les he mostrado con ejemplos, y espero que los que llevan años siguiendo este ministerio, que pueden valorar la información, ¿no? Aunque no me valoren a mí, no importa. Valora la información, valora la enseñanza, valora el conocimiento, valora la sabiduría, valora la revelación. Eso es todo lo que te pido. A mí mándame a volar si quieres. A mí hazme lo que quieras, pero no ataques el mensaje. Porque al final yo solamente soy una oveja más. Una abeja más también, si tú me quieres tomar así. ¿En qué consiste la mentalidad de colmena? Bueno, una reina controla por medio de algún sistema que todavía no se ha podido descifrar, porque no se sabe, científicamente no se sabe si es una onda electrónica, si es una onda electromagnética, es como un tipo de telepatía. La mentalidad de colmena funciona de que una reina, no estoy seguro si ya se descubrió cómo, controla a toda una multitud de abejas y la dirige a control remoto. Entonces, la mentalidad de colmena consiste en una potestad o en un principado de mentalidad de colmena, de control mental, que básicamente le enseña a un grupo determinado de individuos, y por eso pienso que es un principado, porque los principados son duales, pueden ser sobre un territorio o sobre un linaje. Y cierto grupo de individuos que tienen un cierto tipo de linaje están propensos a ser influenciados por el poder de esta mentalidad de colmena. Por eso la Biblia habla de un poder engañoso. Y en Zacarías vemos la visión de un espíritu de mentira o de engaño que es llevado a los profetas para que induzcan a Acab a ir a atacar Ramat y Galat y morir ahí. Plan de Dios. El plan y propósito de Dios era que ya se había agotado de darle oportunidades a Acab de humillarse y arrepentirse, y Dios entonces determina el decreto que él va a morir en exactamente un lugar específico, pero que un espíritu tenía que inducir a Acab a que fuera a ese lugar a través de falsa profecía, de decirle ve porque te dará la victoria, y en realidad lo que le esperaba era la muerte y la derrota. Milton. Así es, porque como no estaban amando la verdad, Dios les manda un poder engañoso, así como dice Tesalonicenses. Eso es lo que está pasando al final del tiempo, que se centran en la injusticia, se centran en la mentira, y entonces llaman la mentira, y eso es lo que se esparció en estos últimos tiempos. La gente cree más en la mentira
que la verdad tienen dentro de sus corazones, muchos sabían que no tenían que hacer esto, pero aún así por temor, por coacción, la emoción del temor los hizo irse en contra de lo que sentían en sus corazones. Le puse como título demencia. La palabra demen es básicamente demo, es básicamente demonio. Demen, y entre paréntesis, sia. Porque viene un control, la C, de la IA. Control por medio de la IA, de demonios. Estamos claros que muchos de ustedes no pueden discernir esto. Es pocos los que lo están entendiendo, pero cada vez más y más personas lo están descifrando y están hablando. Lo veo en TikTok, más y más personas que están hablando lo mismo, que están ligando, inclusive lo mismo que estoy ligando yo, el misterio de la Tartaria. Muchas cosas están empezando a salir a luz, gloria a Dios por fin, cosas que yo ya he venido diciendo y de repente otros lo están diciendo también, confirmándolo. Las profecías ya se cumplieron. Todas las profecías que usan los escatólogos para atemorizarte en las noches ya se cumplieron. Todas. Lo he mostrado en la sinagoga de Satanás. Lo he comprobado. En la última sinagoga de Satanás, la parte 4, los voy a llevar a entender el tiempo en el cual vivimos. Lo haré quizás en otro video, la explicación de los 1000 años, no sé todavía si lo haré aquí o en la sinagoga de Satanás parte 4. Todas las profecías se cumplieron. El fin ya pasó, porque era el fin de la dispensación de la ley, era el fin del pueblo de Israel, era el fin de la era del sacerdocio levita y era el fin de la ley de Moisés. Quiero que me contestes una pregunta que te voy a hacer a continuación, un poquito imaginativa. Si un reloj, bueno, entiendes que en el reino de los cielos no hay tiempo. Para Dios 1000 años es como un día es como 1000 años, 1000 años es como la noche de ayer, dice, y como el día de ayer. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe el tiempo. ¿Dónde no existe el tiempo y el espacio y la materia? En el reino de los cielos. No hay materia, no hay espacio, no hay tiempo. En el reino de los cielos no hay materia, no hay espacio y no hay tiempo. Todo es espíritu, todo es eterno, nada envejece. Por eso no hay muerte, no hay entropía, no hay destrucción. Todo es nuevo, nada envejece. Todo es vida, nada muere. Y no existe el tiempo es eterno, es perpetuo, es la eternidad. Entonces no hay relación del tiempo en el reino de los cielos. ¿En dónde más sucede eso? ¿En dónde más no hay espacio, tiempo, ni materia? En lo cuántico, en el campo cuántico. Y alguien me pregunta en uno de los videos, ¿y dónde está ubicado el campo cuántico? A 2 cuadras de tu casa, amigo, sal y búscalo. O sea, la pregunta es tan absurda. No existe espacio, tiempo, ni materia en el campo cuántico. El campo cuántico no tiene una ubicación, es un nivel de conciencia, es una dimensión. No lo pueden entender. Vos, igual que en los tiempos de Jesús. ¿Cuándo va a venir el reino de los cielos, maestro? Rabí, ¿cuándo entonces va a venir el reino de los cielos? ¿Cómo lo vamos a esperar? O sea, nos podemos ir y regresamos dentro de un año. Entonces Jesús les contestó, no, el reino de los cielos no vendrá con aviso. O sea, no va a venir en un tiempo. Ni podrán decir, helo ahí, helo allá. O sea, no tiene un espacio geográfico, no está en un lugar físico. Mas he aquí el reino de los cielos está dentro de vosotros. Entonces estás entendiendo que Jesús dice que el reino de los cielos está adentro de nosotros. ¿Qué significa adentro de nosotros? En nuestro espíritu. Porque el campo cuántico o el reino de los cielos
es espíritu. Eso lo tienes que entender. La pregunta que te hago es la siguiente. Si tú pudieras trasladar un reloj de esos, le llaman grandfather clock. Déjame mostrarte un grandfather clock, que se traduciría reloj de los abuelos. Este es un grandfather clock. Estos relojes antiguísimos que se ven mucho en casas. Este es un grandfather clock. Si tú pudieras trasladar por medio de alguna tecnología, desmaterializar este reloj y trasladarlo al reino de los cielos, y de repente en medio del jardín del Edén o el de las nubes Chequina, qué sé yo, el que tú te imaginas que es el reino de los cielos, aparece un reloj de estos. Y empieza el reloj a marcar minutos, horas y segundos. Eso significa que el reino de los cielos está sujeto al espacio y al tiempo. ¿Mito? Pero nada. ¿Vas entendiendo? El hecho que tú traslades un reloj al reino de los cielos y este reloj continúe marcando el tiempo y esté con su maquinaria funcionando segundo tras segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, significa que ahora ya hay tiempo en el reino de los cielos y empiezan a medir el tiempo. El tiempo es una ilusión, es una cárcel, es una esclavitud. Y el tiempo marca nuestra transición en la eternidad. Es como la huella. Pero no es una métrica en realidad. Entonces el tiempo es una esclavitud mental. El tiempo es la más poderosa de todas las hechicerías. El Cronos. El Cronos. El cubo de Saturno. El 666. Es la marca de la existencia en la carne. Es la marca de la materia, enemiga del espíritu. ¿Viste? Sí, así es. La palabra dice en Apocalipsis que el tiempo no será más. Y es más, ya no va a haber noche. Y en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra e hizo la separación de la luz y las tinieblas, y llamó a uno día y a otro noche, y ahí comenzó el Cronos. Pero después no va a haber noche. Dios va a ser la luz y la luz va a ser sempiterna. Tendrá principio, pero no tendrá fin. Y ya no va a haber noche, ya no va a haber tiempo, necesidad del tiempo, mucho menos del espacio. Entonces, si tú trasladas un reloj al reino de los cielos, ¿significa que ya hay tiempo en el reino de los cielos eterno? No. Ese es el problema. Lo mismo sucede aquí. Mientras el hombre siga leyendo la Biblia cronológicamente, está atrapado en esa trampa. La Biblia es eterna, el espíritu es eterno, no está sujeto a espacio, tiempo ni a materia. Sin embargo, así lo leen los cristianos, así lo leen los creyentes. Entonces, nunca pueden entender el mensaje detrás del espíritu. Solo tienes que leer lo que dice la Biblia sobre cómo los discípulos de Jesús interpretaban los eventos con las escrituras. De repente, cuando habían la muerte de los inocentes por órdenes de Herodes, citaban profecías para que se cumpliese lo que está escrito, y no citan específicamente al profeta, pero dicen en los profetas, porque para los judíos los profetas eran un solo tomo. ¿Viste? Uh-huh. Sí, los profetas eran un solo tomo, entonces dirían en los profetas, o sea, en el tomo de los profetas. Y decía, no será consolada, llora por sus hijos. Entonces, cuando tú lees la profecía, en ningún momento la profecía mencionaba sobre muerte de inocentes en Belén, sino que ellos dijeron, oh, esto es lo que decía el Espíritu, porque entendieron que no se limitaba a espacio, ni espacio geográfico, tiempo cronológico. Entonces, lo mismo sucede con todas las profecías. Todas las profecías ya se cumplieron en realidad. Pero los que están detrás de lo que están haciéndose en este mundo son personas muy inteligentes que están siendo aconsejadas y asesoradas por espíritus poderosos
que viven en la eternidad, que están más allá del espacio y tiempo, más allá de la materia, y están llevando a cabo una hechicería poderosa. Número 1, cambiando nuestra percepción del tiempo. Yo tendré que admitirlo. Hasta hace poco, yo creía que Jesús vendría en el próximo, del 2025 al 2030. Ponle, en los próximos 5 años. Yo creía fervientemente que Jesús aparecería entre más o menos el 2027, 2028, por ahí. Si tomábamos 2025 como la marca del tiempo para que empiecen los eventos del fin, yo calculaba la venida de Cristo para más o menos 2027, 2028, 2030 por muy tarde. Al empezar a estudiar yo la sinagoga de Satanás, la serie que yo empiezo y veo la historia y empiezo a afinar mi conocimiento, empiezo a entender ahora que no es así. No es así. Vamos a llegar. Hagamos lo siguiente. Hagamos un ejercicio mental que quede grabado aquí. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús va a venir entre este año y 2030? Por favor, levanten la mano sin ofenderlos, sin burlarme de ustedes. Respeto tu opinión, pero certifícame que estás en el mismo estado en el cual yo estuve antes. Vamos a preguntarle a Milton. Milton, ¿cuándo creía usted que iba a venir Jesús? Antes de que empezáramos a hablar de estos temas y entráramos en lo cuántico, en la sinagoga de Satanás y todo lo que el Señor me ha revelado y que usted mismo también ha estado escuchándome hablar, ¿cuándo creía usted que vendría Cristo según lo que antes entendía? Antes. Sí. Muy antes, 2002, cuando yo estaba muy joven. Pensaba yo que... Vino el 2002, 12. 2. Vino el 2002 y se fue y no vino Jesús. Sí. Luego era el 2012. Otra vez. Mi esposa, perdón, mi madre decía que el rapto sería el 25 de mayo del 2012, porque eso es lo que decía Harold Camping. Busque a Harold Camping y la fecha que él proponía. Esa fecha que proponía Harold Camping, mi madre murió. El día que mi madre juraba y perjuraba que sería el rapto y lo defendía a capa y espada, ese día murió mi madre. Imagínate qué interesante. Entonces, un señor llamado Harold Camping en los Estados Unidos había hablado que el Señor le había profetizado y que por medio de unos cálculos bien complejos, matemáticamente, porque siempre usan números y cálculos para profetizar. Cuando miras que usan números y cálculos, sí, no les creas. De inmediato están cayendo en cronos. Están cayendo en lo que no es. ¿Ok? Así que pasamos al 2012. El 2012 vino y se fue. Luego empezaron a decir que sería 2016, con la venida de Donald Trump, que decían que era el anticristo. Y así hemos estado reciclando la misma mentira con diferentes rostros de personas que, bueno, los que no se les cumplió en el 2000, con Y2K, siguieron profetizando otras tonteras y la gente se lo olvidó. La gente tiene memoria de pollito. Para lo bueno, para lo malo, nunca te perdonan, nunca te olvidan. Y hemos visto que consistentemente siguen postergando. Ahora, nosotros hemos sido bien consistentes en decir, no se sabe. Pero siento y tengo certeza en mi corazón que Dios está dando más tiempo. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Al nuevo entendimiento espiritual que es ¿qué? Lo eterno. Al final, el arrepentimiento es trascender de la mente carnal, cronológica, la mente esclava del espacio, tiempo y materia, a la mente espiritual, la mente de Cristo. Eso es el arrepentimiento. Entonces, si Dios está posponiendo y está retrasando el fin, es para que todos procedan a ese mismo entendimiento. Ahora las fechas están llegando al 2025. Yo jamás he dicho que el 2025 es el día del fin del mundo. Me han adjudicado profecías estúpidas que nunca yo jamás... ¿Se acuerda cuando aquel santurrón dijo que yo había dicho que el 2020 era el fin del mundo? Sí. Andaban diciendo, ¿qué? ¿De qué hablas?
Milton sabe muy bien, porque yo le hablé. Milton, ¿sabe qué me dijo este señor? Que el Señor me mandaba a decir. ¿Te acuerdas, Milton? Un año, sí. Bueno. Jamás yo he dicho que en el 2020 era el fin del mundo. Jamás. Pero, sin embargo, ahí andan diciendo, porque todo el tiempo hacen lo mismo. Dicen que yo dije, dicen que yo hice, y en fin. ¿Para qué quebrarme la cabeza? Ya aprendí a dejar que hablen, aprendí a soltarlos. Padre, ¿por qué? Porque es necesario que ellos hundan sus lenguas. Que ellos mismos se hundan con sus lenguas. O sea, van a tener que rendir cuentas. Y no se van a escapar. No van a poder escaparlo. Entonces, déjalos. ¿Por qué me tengo que preocupar yo? Déjalos. Pronto les va a llegar lo que les va a llegar. Tú descansa. Mantente firme. Enfócate en lo que tienes que hacer. Ahora, luego que malinterpretaron mi video 2025, diciendo que yo profeticé que para el 2025, mentiras, tampoco dije eso. Fui bien claro, yo no interpreté la palabra, les expliqué. Y en el 2025 es el año cuántico, Milton. Por tanto, ya no hay tiempo. Entramos en el entendimiento de lo eterno y de lo cuántico. Eso empieza a liberar mentes. Ahora, les pregunto, ¿cuántos de ustedes, levanten la manita ahí, cuántos de ustedes creen actualmente, en este momento, que el fin del mundo o que Jesucristo va a volver, dejámoslo, no digamos fin del mundo, digamos que la venida de Jesucristo va a ser en este periodo de 2025 al 2030? Dígame, y si es posible que me digan el año, mejor todavía. A ver. ¿Y los que dan cada 3 meses fecha del rapto? No sé, pero ¿es el rapto trimestral? No me sabía esa, pero te creo. Vamos a ver, rapidito me responden, ¿sí? Quiero hacer una encuesta. ¿Quiénes de ustedes creen? Y no tengan pena, yo los bendigo y les aplaudo si eso creen, no hay problema. Todos tienen derecho a opinar, todos tienen derecho a creer lo que quieran, están en su derecho. Pero dígame, 2045, wow, ese está bonito. Eso está bonito, me gusta ese número. Está interesante ese número, 2045. Pero tienes razón, Rubén, no va a ser en este lapso. Lo que está diciendo es que no va a ser entre el 2025 y 2030. Muy bien. Ahora, vamos a ver a los demás. ¿Cuántos de ustedes creen que si va a haber una venida de Cristo literal, física, va a ser más allá del 2030? 2030 y más allá. Vamos a pasar más allá del 2030. ¿Cuántos de ustedes creen que la venida de Cristo va a ser más allá del 2030? Pasando el 2030, como dice nuestro hermano Rubén, en el 2045. Unos están diciendo 2033, otros dicen 2044. Yo ya no sé. Muy bien. Voy a decir la forma que yo pienso y les voy a compartir mi pensar. Recuerden que yo solo soy un hombre de carne y hueso. Me puedo equivocar, puedo cometer errores, puedo caer, pero me vuelvo a levantar. No son las veces que caigan las que cuentan, sino las veces que te levantan. 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar porque su Señor es poderoso. Pablo lo dice, ¿no? Pablo lo dice. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Por Dios, ¿quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Frente a su Señor se para y su Señor es poderoso en hacerlo levantarse o hacerlo caer. O sea, Milton, ¿cuándo van a entender esta gente? ¿Cuándo se van a taladrear? ¿Saben qué? Les doy permiso que se hagan un tatuaje. ¿Y saben dónde? Aquí en el muslo, ¿ven? Cerquita de su Dios, su vientre. O mejor dicho, en el ombligo. Tatúense este versículo. ¿Quién eres tú
para juzgar al siervo ajeno. Romanos 14 te lo explica. Esa es la profesión de la gran mayoría de la chusma religiosa encubierta que se hace posar como siervo y sierva de Dios. ¿Milton? Sí. ¿Se ha dado cuenta? ¿Quién eres tú? ¿Quién diablos te crees que eres? Usurpando el trono de Dios para sentarte en la silla de juicio de Dios sin que, Dios mío, el nivel es impresionante. Pero bueno, cuando creas que sea, no importa. Esto es lo que yo te voy a compartir hoy. Si yo me equivoco, pues me equivoco. ¿Y qué? Tú te equivocas todos los días. Pero te diré lo que siento fervientemente en mi corazón. Yo creía de niño que yo tendría 55 años. Eso fue lo que yo creía. Sentía fuerte en mi espíritu que tendría aproximadamente 55 años. Espero que sea así. En otras palabras, yo no te voy a asegurar una fecha. No voy a hacer eso. Pero mi deseo es que Jesús vuelva. Mi deseo es que Jesús regrese. Para mí sería maravilloso verlo. Deseo verlo. Y pienso que va a ser el que viene a destruir al príncipe Gog. Y yo sé que el príncipe Gog ya está entre nosotros. Ese que va a unir al mundo en una mentalidad de colmena, aliado con la inteligencia artificial, y va a haber una demencia colectiva, o sea, un control por medio de la IA de demonios. Le llamaré la demencia. Ese va a ser mi concepto. La demencia colectiva de demonios controlando a la población general por medio de la inteligencia artificial. Es control por inteligencia artificial. Y esto se va a lograr por muchas cosas. Ustedes ya saben que en el 2020, 2022, 2023 empezaron a implementar una cierta terapia cuya intención, y está dicho en los foros y lo dicen, la Quinta Columna lo expone, hasta Tucker Carlson ha hablado de esto: biohacking, biohackeo. Y los biohackers proponen una neuromodulación para controlar mentes. El presidente de Chile, Piñero, lo habló, que dentro de poco podrán controlar las mentes a través de estas tecnologías. Ya no es un secreto y ya no es una teoría de conspiración. Esto es real. Entonces, viene una demencia colectiva que es poder de demonios sobre las mentes por medio de un control de inteligencia artificial. Esa es la meta. Y muchos van a decir que esa es la marca de la bestia. La palabra que me fue revelada a mí es que la marca de la bestia, en el video la marca de la bestia descifrada, es un empalme artificial que te desconecta del Espíritu de Dios y te conecta al principado de la potestad del aire y te somete bajo su dominio y control. En otras palabras, la manifestación de la mentalidad de colmena a través de tecnologías. ¿Mito? Así era como yo lo... Sí, así es. Aquello que hacía que la gente no tuviera esa comunicación con el Espíritu Santo. Por eso algunos, cuando después de ver las inoculaciones, decían: ya no siento la presencia de Dios. Y entonces muchos cayeron también en ese error. Pero como no escucharon el Espíritu de Dios, que les decía, a algunos les decía que no, ¿verdad? A otros les decía que simplemente la oración podía destruir esas cosas, porque mucha gente fue por engaño, fue por coacción, fue por temor y por no perder su estabilidad o su dependencia al mundo, ¿verdad? Y no aprender a confiar en Dios. Por eso es que todo aquel que renuncia a todo lo que posee y confía en Jesús va a obedecer al Espíritu Santo, porque aprende a vivir confiado de su Señor. Él es su proveedor, Él es su sustentador, Él es su vida, le da todas las cosas. Este es mi sentir. Quiero que haya una venida de Cristo. La deseo, la añoro.
Deseo de todo corazón verlo. Quiero creer de que Él viene a destruir al príncipe Gog. Y que Él va a estar físicamente entre nosotros. Lo vamos a poder ver. Vamos a poder hablar con Él. Vamos a poder conocerlo. En su cuerpo glorioso, glorificado. Pero también sé que las potestades demoníacas que trabajan a través de las élites actuales, élites satanistas que adoran a Saturno, han tomado la escritura bíblica como un mapa del futuro y están siguiéndolo como un libreto, artificialmente o geoingeniéricamente, para engañar a la humanidad a creer que están en el pasado, en un bucle que se repite cada generación, cuando en realidad están en el futuro ya, están en la eternidad ya. Todos nosotros ya estamos en la eternidad. Los que hemos nacido de nuevo vivimos en la eternidad. Por eso la palabra dice, hoy es el día de tu salvación. En otras palabras, hoy es el día que ya estás salvo. Hoy es el día que has trascendido de la muerte y del espacio y de la carne al espíritu. Esa es la salvación. La salvación es una mente desconectada de la materia y conectada con el espíritu, la mente de Cristo. Y viene a través de lo que llamarán arrepentimiento, que es nuevo entendimiento. La salvación es un estado mental de completo, total descanso, sin importar lo demás. Los que no están en la salvación están atrapados en la mente de escasez de mérito, buscando mérito. Por eso cometen las cagadas que cometen, porque todo lo que hacen lo justifican buscando el mérito de hacerle un favor a Dios para ganarse su favor. ¿Mito? Así es, quieren quedar bien con Dios, pero al quedar bien con Dios, más bien meten las patas y están entorpeciendo porque se convierten en guardianes de su hermano, en guardianes carceleros, ¿no? La Gestapo espiritual. Exacto, la Gestapo espiritual. Entonces, con mucho cuidado te voy a decir, mi deseo ferviente es que Jesús vuelva. Pero al mismo tiempo, no estoy con la urgencia que venga. Porque sé que no hemos hecho nuestro trabajo, Milton. No hemos entregado la obra y las cuentas que se nos encomendaron. Estamos muy atrasados. Pienso honestamente que somos una sociedad o una civilización post-apocalíptica que ha entrado y salido del milenio y estamos esperando la guerra final de Apocalipsis 20. La guerra final, donde Él va a destruir de una vez por todas a los que no son de Él. Va a haber un exterminio de todos los que han estado como impostores entre el pueblo de Dios sin serlo. Es que mire, te lo voy a decir algo. ¿Acaso no entendéis que vosotros os convertís en esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado o de la justicia? Sea del pecado para muerte o sea de la justicia para vida, hermanos. ¿Cuál es el más grave pecado que puedes cometer? Sabiendo la verdad, eliges la mentira. Sabiendo hacer lo bueno, eliges hacer lo malo. ¿Pero por qué alguien haría eso? Porque tu emoción gobierna tu decisión. Y ya no estás obedeciendo al Espíritu que obra en paz, en armonía y en amor, sino que al otro que obra en emociones viscerales de rencor, resentimiento, odio, venganza, destrucción. Milton. Así es, porque se dejan dominar. Es como una mujer sensual, y esa es la iglesia, muy sensual. Se deja llevar por los sentimientos, las emociones. Entonces, el ser animal bestial es dominado por sus sentimientos, por sus pasiones y por sus emociones. Entonces, mira la hipocresía, ¿no? Estaba hablando el otro día con una hermana en Estados Unidos, en Texas,
Y le estaba proponiendo a los futuros capellanes, ¿no? Que mira, que me gustaría que tal hermanito y tal estén en la capellanía y estarían dispuestos a que se les dé una capacitación. Y entonces me dice la hermana una frase bien interesante. Pero hay que tener cuidado, me dice. Porque si le das ese poder, se pueden aprovechar de él para hacer de las suyas con las hermanitas, ¿no? Yo le digo, no, ¿cómo así? No entiendo. Dice el refrán, piensa mal y tendrás la razón. Dice el refrán, pero la palabra dice otra cosa, ¿no? En todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es bueno. ¿Vas a escuchar al refrán o vas a escuchar a la palabra de Dios? Entonces yo le digo, bueno, mira, no. Cada quien va a expresar según su propia experiencia, ¿no? En la paranoia y en la mente subconsciente pesimista, ¿no? O los que renuevan su pensamiento en Cristo y piensan positivamente en las cosas buenas. Yo trato de pensar bien de todos. Aunque estoy viendo con mis ojos lo que están haciendo, le doy la oportunidad de que salga de su propia... Milton, ¿se ha dado cuenta de eso, no? Sí. O sea, sé lo que estás haciendo y te estoy dejando, pero te estoy abriendo paso para que tú mismo elijas por tu propia conveniencia y sabiduría, guiado por el Espíritu Santo, salir de la torpeza y elegir el camino bueno. Y terminan haciendo lo contrario, ¿verdad, Milton? Sí. Terminan escogiendo lo malo, sabiendo que lo están haciendo por cobardía o por, no sé, Milton, ¿cómo lo interpretas? ¿Orgullo? Algunos por orgullo, mucho del orgullo lo lleva. Orgullo, ¿verdad? No decir que... Orgullo, cobardía y estupidez. Pues, les está dando la opción. Así, no intervengan, déjenlo, él solito, ¿me entiendes? No, déjenlo, él solito tiene que escoger. Le das el camino para que haga lo malo y le das el camino para que haga lo bueno. Tú les pones enfrente las dos opciones. Y les digo, yo no te voy a decir qué hacer, tú tienes que elegir guiado por el Espíritu Santo qué es lo que va a hacer. Y terminan haciendo lo que no dice el Espíritu, porque se siente más rico, se siente más fácil. Es el camino bajo, es cuesta abajo. El hombre espiritual, el que realmente ha sido reconciliado en Cristo y su mente ha sido regenerada, tiene la siguiente característica. Hará el berrinche, pegará el grito al cielo, hasta maldecirá, hablará boconadas, le pegará el golpe a la puerta, pateará la pared, tirará las cosas, se desbocará en ira y en furia, pero al momento de actuar y de decidir, va a hacer lo correcto. ¿Milton? Sí. La gente estúpida ve la reacción emocional y la catalogan como diabólica y no ven la acción final y la decisión final del Espíritu, sino que se quedan atrapados en la reacción emocional. Entonces hay dos tipos de personas. Las personas que se enojan y que reaccionan visceralmente y hacen su explosión, pero al final toman la decisión correcta. Se aplaca su ira, su espíritu se vuelve a estar en control, vuelven en sí y al final obedecen a la palabra y obedecen al Espíritu. Estos son los verdaderos espirituales. A pesar del grito y la patada, la violencia, el arranque de cólera, eso es humano, eso es ser humano. Ese es un ser humano normal. Hasta Dios está airado, hasta Dios tiene ira. Entonces, airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Milton, esta gente puede durar un siglo su enojo. Y sus emociones los lleva a tomar decisiones contrarias a la palabra, contrarias al Espíritu, y caen en la trampa de la hechicería. ¿Acaso no entendéis que vosotros os convertís en esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién obedeces? Porque si obedeces a tus emociones, a tu resentimiento, a tu rencor, a tu ira, a tu furia desmedida, eres esclavo de la carne y eres esclavo de Satanás. ¿Milton? Atrapados en la carne, porque la carne es el... Yo recuerdo cuando estuvo el avivamiento de Asbury, que estaban un montón de gays cantando alabanzas a Dios y a Jesús por días.
Y empezaron los santurroncitos con su juicio de que si realmente se habían arrepentido, de que si realmente había arrepentimiento. Y fue cuando empezamos a sacar el tema del pecadómetro. Pues entendemos el tema del pecadómetro, pero estaban aplicando un estándar asqueroso, carnal, nada que ver con el espíritu, en cuanto a medir su nivel de arrepentimiento. ¿Mito? Se recuerda. ¿No se han arrepentido lo suficiente? ¿O habría que ver si realmente se arrepintieron? ¿Mito? El arrepentimiento no tiene nada que ver con una conducta o con una manifestación de una expresión. El arrepentimiento es el traspaso de tu entendimiento de la carne al Espíritu, y sucede una vez cuando el Espíritu Santo te renueva en Cristo. Los errores que cometas durante y después de tu proceso de arrepentimiento y de nuevo entendimiento no tienen nada que ver con el arrepentimiento. ¿Milton? No, para nada. Todos los hombres pecan, y no digamos las mujeres. Entonces no puedes medir el nivel de arrepentimiento conforme a una conducta. Eso le compete a Dios. Tú tienes que obedecer a la palabra. A ti no se te ha dado potestad para discernir ni para medir a nadie, ni a juzgar o sopesar a nadie. Apenas te sostienes tú. Porque digamos que el hombre peca, ¿no? Digamos que el hombre homosexual peca y tiene lujuria y tiene deseo. Ok. Romanos 2 te dice quién es el que está pecando realmente ante Dios. ¿Mito? Sí. El que lo juzga. Claro. Lee Romanos 2. No es el que hace el pecado el que ofende a Dios, sino el que lo juzga. Porque a Dios lo que le enardece es la hipocresía de un pecador juzgar al otro pecador, como proponiéndose mejor. Porque ahí está el truco, ¿no? La sensación de superioridad. ¿Visto? De ponerse arriba. Ahí, estate tú, ahí, que yo soy más santa y más santo que tú. Eso es exactamente la idolatría del yo. Ese es el enemigo de Dios. Entonces, ¿te has dado cuenta cuánta gente está atrapada en eso? En vez de restaurar, en vez de restituir, buscan retribución, venganza contra el que los ofendió, porque es más fácil dejarse llevar por la carne que pasar por alta la ofensa y dejarse llevar por el Espíritu. A ver, Milton. Así es, porque es que no ellos llevan siempre la ofensa, aunque digan que lo perdonaron a las personas, llevan huesos de muerto. Por eso les decía hipócritas, porque dentro de sí llevan muchos huesos de muerto, llevan la ofensa, llevan esa muerte y quieren dársela a otro, y contaminan a muchas personas con su odio y con su... Y por querer dañar y por querer dañar al que les ofendió, terminan arrastrando al infierno a una multitud de tontos que se unen a ellos en su estupidez, y los que realmente terminan dañados son los que tú arrastraste en tu necedad, en tu estupidez, en tu rencor, en tu resentimiento, y pierden la vida inocentes por querer supuestamente matar al culpable. Es como venir y tirar una granada en el edificio del terrorista cuando el terrorista ya no está ahí, y se mueren todos los prisioneros y se mueren todos los inocentes. Al querer asesinar al culpable de la ofensa, matas a los inocentes que se aliaron contigo en el asesinato, porque al final lo que tú proyectas hacia afuera te regresa a ti. Arrastra las conciencias de personas débiles, de personas ingenuas, incautas, al mismo infierno en el cual tú estás. Matas a las ovejitas inocentes por irte tras el pastor culpable. ¿Milton? Sí, al desaprobar a otros se desaprueban a sí mismos ellos. Al condenar a otros se condenan a sí mismos. Eso y Romanos 2 te lo advierte. Romanos 2 te lo dice. Pero el problema es que pasan más tiempo chateando y hablando y conspirando que leyendo y orando. ¿Milton? ¿Le preguntaste al Espíritu si lo que estás haciendo es de Él? Si Jesús quiere que hagas eso. ¿Jesús te dijo que hicieras eso? ¿Estás obedeciendo a Jesús? ¿Jesús se te apareció en una visión y te dijo que hicieras lo que estás haciendo?
Esa es la pregunta que ustedes no se pueden contestar y siempre me agachan la cabeza cuando se las hago, Milton. Sí. Siempre agachan la cabeza cuando se las hago. Lo que estás haciendo, ¿el Espíritu Santo te indicó que lo hicieras? Estira la trompa, ¿no? Contéstame, por favor. ¿A quién estás obedeciendo entonces? Si Dios no te ha dicho que hagas eso, y es contrario a la palabra, y es contrario al Espíritu, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Acaso no entendéis que vosotros os convertís en esclavos y ni saben que ya son esclavos de la injusticia, de la impiedad? En otras palabras, se volvió impío. El que fue justo por un desliz de sus emociones se convirtió en un impío. ¿Milton? Así es, por eso es que el justo debe estar siempre precavido, siempre estar dispuesto. Y entonces, ¿qué dice la palabra? El justo, si pecare, todas sus injusticias no le serán contadas. Por su impiedad será destruido. ¿Milton? Y hablemos, claro, ¿qué es pecar? No es actuar, es dudar, es desobedecer, es empezar a obedecer al que no es Dios. ¿Milton? Todo el que duda, peca. Por eso la salvación es por fe, y la fe es obediencia. Por fe, para fe, en obediencia al Espíritu. La chusma religiosa encubierta entre nosotros, que ya no escuchan al Espíritu, sino que escuchan a su hígado, a su vagina, a su propio corazón, a su propio ego, a su propio deseo y concupiscencia de destrucción, por oportunismo de llevar agua a su propio molino, son los mismos demonios obrando que ellos ven en los demás. ¿Viste? Sí. Viendo en los demás demonios, no lo ven en el espejo de ellos mismos. Hechicería. ¿Lo considera hechicería, Milton? Así es. Control mental. Y hechizan a gente ingenua, incauta, inocente, que no pueden discernir, porque no se guían por el Espíritu ni por la palabra, se guían por su intestino. Piensan con el trasero. Si lo quieres tomar vulgarmente, no me importa. Entonces, ampliando y cerrando al mismo tiempo el tema, todo lo que yo percibo que viene es esto: una falsa venida de Cristo, o una falsa profecía cumplida de Apocalipsis. Un Apocalipsis simulado para engañar a la gente y atraparlo en el cronos de creer que están en el pasado, que están en el futuro, que están cumpliendo una profecía actualmente cuando ya están más allá del tiempo y el espacio. O sea, encapsularlos en el cronos, viviendo una profecía del futuro, atrapándolos en el cronos cuando ya están en la eternidad. O sea, convencer a los que ya estamos en el reino de los cielos, viviendo en la eternidad, hacerles creer que todavía están esperando la eternidad. ¿Milton? Ponerlos a esperar, ¿verdad? Jugar con su esperanza. Ponerlos a esperar algo que ya ocurrió y están engañados en eso. O sea, a los que ya traspasaron el Apocalipsis, en la sociedad post-apocalíptica en la que estamos, convencerlos: no, ¿para dónde van? Aquí viene el Apocalipsis, todavía no ha venido, sentadito, espérenlo. En vez de expandir el reino, en vez de ir a Efesios 3:10 y en las regiones celestes llevar el evangelio, no, esperen, no se vayan todavía, tienen que esperar que Cristo venga por ustedes. ¿Milton? Así es, porque no entendieron el mensaje. Ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces, atraparlos de nuevo en un reciclaje, en un bucle profético, que es como una reencarnación constante que te hace nacer una y otra vez en los días antes del Apocalipsis, cuando realmente estás después del Apocalipsis. Y esto lo hacen a través de la demencia colectiva que están impulsando, y la van a empeorar por medio de la inteligencia artificial y el control que van a ejercer a través de ella. Ahí está, Milton. No sé si usted lo puede explicar mejor. Sí, es que van a vivir, la simulación se va a hacer más perfecta, porque estamos en una simulación, pero va a ser una simulación dentro de la simulación, y ahí es cuando ya las cárceles van a ser mucho más difíciles, porque le van a dar a la gente lo que quiere, poderes, cosas así, moverse en cualquier lado, será, como dicen ellos, será feliz sin tener nada. Cuando tú construyes la obra de Dios, eres recompensado por ella. Pero cuando tú, por culpa de tu deseo maligno, que no viene de vivificar, sino de asesinar, y se les olvida la palabra, entonces tendremos que leérsela, ¿no? Levítico 19, ¿no? Vamos a leérsela. Le vamos a hacer el favor, ya que no quieren abrir sus Biblias,
ya que no quieren alimentarse de la palabra y se quejan de que yo no les leo la palabra. Bueno, tienes razón, vamos a leértela entonces. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Y qué es justicia, Milton? El orden establecido de Dios, donde el más... No es retribución y castigo. No. Es restauración y misericordia y salvar. Restaurar la presencia de Dios, el orden de Dios. ¿Y cuál es la presencia y el orden de Dios? ¿Destrucción o edificación? Perdón, misericordia, vivificación. Eso es juicio. Juzgar con justo juicio. Derecho. Y juzgar con justo juicio es lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás al prójimo, o sea, con righteousness. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, o sea, en una misma. Andar chismeando es atentar contra la vida de tu prójimo. ¿Estás siguiendo a Dios? Y ni hablemos de lo que dice la palabra en Deuteronomio, que cuando presentaren falsa acusación, al que acuse falsamente le tocará pagar la condena. Eso es irrevocable, es la ley. Y en cuanto al juicio sobre los demás, con la misma vara eres medido. Se cumple, Milton. Cuando tú acusas, te acusas. Cuando tú condenas, te condenas. Cuando tú sentencias, te sentencias. Cuando tú ejecutas, te ejecutas. ¿Cuándo van a entender la dinámica? En cambio, si tú restauras, te restauras. Si tú perdonas, te perdonas. ¿Milton? Y eso solo puede suceder cuando estás escuchando a la palabra y al Espíritu. Y no participas de cómplice en la maldad de los que buscan la destrucción que no viene de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Pero se les olvidan estos versículos. Él es un asesino de principio. No, porque su hígado dice: queremos santidad. Queremos santidad. Estate tú ahí, que yo soy más santa y más santo que tú. ¿Mito? ¿Sí se da cuenta? Sí. Son puritanos, gente que quiere limpiar ante Dios. Todo el problema está en que en vez de escuchar la sabiduría que es de arriba, que es primeramente benigna, pura, de buenas obras, no, están escuchando la sabiduría que es terrenal, animal, diabólica, donde hay celos y contiendas. ¿Milton? Ahí hay perturbación, toda obra perversa. Todos estos versículos se los he leído una y otra vez. Indiferentemente de la situación, aplican la misma verdad para los que siguen a Cristo de verdad. Mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen, y por ende la obedecen. Y por eso la fe es la que sostiene la justicia. Reina la justicia. Reina la gracia por la justicia. Si te mantienes en justicia, tendrás gracia. Si te alejas de la justicia, no habrá gracia. Juicio sin misericordia para el que no hiciere misericordia. La misericordia vencerá el juicio. Por Dios. Todos estos versículos se les borran de la mente, Milton. Se los chupan los arcontes y les introducen nueva palabra, ¿verdad, Milton? Sin santidad nadie verá al Señor, y etcétera, etcétera. La demencia ya está en acción y trabaja a través de hechicería, que tiene que ver mucho con tecnología, y también ahí está el arma, Milton. Por eso por eso estos espejitos, dime quién es el más bonito, son poderosas armas de destrucción. Porque a través de estos espejitos es que la hechicería funciona. Están bajo el control de las inteligencias artificiales y ni siquiera se dan cuenta. Contaminados porque como no salen a las calles, porque no hacen la justicia, porque no están salvando las almas, están en sus tronos, enalteciéndose mutuamente y aprobándose entre ellos.
mientras condenan a los demás por la destrucción que traen en sus corazones. ¿Visto? Sí, sus tronos se han convertido en sus perfiles, en lo que le enseñan, las caras que le enseñan al mundo a través de sus nombres, ¿verdad? Porque es lo que quieren, exaltar su nombre, no el nombre de Cristo, a través de las personas salvadas. Porque cuando la gente se salva, da gloria a Dios. Cuando hace justicia, la gente da gloria a Dios. Eso es lo que no entienden muchos. Interesante que la encuesta dice que el 47% dice que sí, va a ser en esta década, y un 53% dice que no. De 76 votos. Vamos a recordar este video, porque yo seguiré. El Señor me ha mostrado que van a tratar de hacerme de todo durante toda mi existencia, y todos van a terminar cayendo, y yo quedaré de último. El Padre me ha mostrado que por más que yo le pida, ay Señor, ya llévame, me dice, no te suelto. Así que los que quieren salvar su vida van a ser los primeros en ser cortados. Vayan preparando maletas para la otra vida, ¿verdad? Y los que queremos perderla, no nos va a permitir perderla. De aquí al 2030, si hago un video, me recordaré y les diré, hermanos, ya llegamos al 2030. Vamos a hacer la encuesta otra vez. ¿Quién cree? Y vamos a ir viendo cómo va avanzando la fecha. Y todos los que profetizaron van a seguir profetizando, si es que están vivos. Van a seguir hablando. Ahora, muy importante es que entiendas que solo los que tienen el sello del Espíritu Santo y que están en sintonía y sometidos al Espíritu Santo van a escapar lo que pretenden hacer. Porque de que lo quieren hacer, lo quieren hacer. Lo lograrán hacer, esa es la otra cosa. Completamente distinta. Muy bien, ya lo dijeron en el foro mundial y lo están anunciando. Muy bien, ok, ya, ok, entendí. Quieren hacer lo de la película. Muy bien, sí, está bien. ¿Lo van a poder hacer? Porque yo no le doy permiso. Ahí está la diferencia. Claro que el hombre hace planes, pero Dios tiene propósitos. ¿Harán lo que piensan hacer o no lo harán? ¿Lo lograrán o no lo lograrán? No lo voy a permitir. Sé lo que quieren hacer, ya lo sabemos, y por eso estamos preparando mecanismos. Y por esa razón, está claro, y muchos lo están entendiendo, hay que salir de las ciudades. Por esa razón principalmente. Y no crean que solo porque salen de las ciudades se van a estar bien. Se va a expandir más allá de las ciudades. Pero mientras la humanidad siga sometiéndose, siga obedeciendo a los gobiernos, que básicamente es la reconstrucción del reinado de Anticristo, si a Satanás lo libraron, lo soltaron, y saldrá otra vez a engañar a las naciones, ¿qué crees que es lo que va a hacer como engaño? Va a tratar de deshacer la obra de Jesús. Eso es lo que siempre ha hecho. Satanás trata de deshacer lo que Dios hizo. Por eso la caída de Adán. Luego viene el postrer Adán, lo derrota, lo derriba, lo fulmina. Entonces, por 1000 años el diablo ha sido aprisionado. El reinado de Cristo ha estado durante todo este tiempo en la autoridad. ¿Quién reina? ¿Quién reina? Tú dime quién reina. ¿Cristo reina o el anticristo reina? ¿Jesús reina o Satanás reina? Tú dime. Si Cristo es rey, significa que los 1000 años están por terminar o ya terminaron y ya Cristo reinó. ¿Milton? Sí. Pues es un reino perpetuo. Pero luego el diablo es soltado por un breve tiempo. Ok. ¿Cuánto va a durar ese breve tiempo? No se sabe, porque depende de muchos factores. Si ya los 1000 años terminaron y el diablo ha sido soltado para engañar a las naciones, ¿cuál va a ser el engaño? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Siguen siendo míos. Ja, ja, ja. Sigo siendo el rey. Ja, ja, ja. Yo mando aquí. El apocalipsis viene, los voy a matar. ¿No sería ese precisamente el engaño? Convencer a la sociedad post-apocalíptica de que no ha venido el apocalipsis y que todavía no han sido rescatados y que todavía no han sido resucitados y que todavía no ha venido Cristo. ¿Milton? Sí, esperando todavía en la venida de Cristo. Ese sería el engaño perfecto.
convencer a las generaciones de la eternidad de que todavía hay tiempo, o mejor dicho, que todavía están bajo el control del tiempo, más la palabra dice, y el tiempo no será más. Y hacerles creer que todavía no se han cumplido las profecías y que se tienen que cumplir y que por tanto todos tienen que tener mucho mello. En vez de decir, no, un momentito, eso ya se cumplió. Nosotros estamos ya en la etapa final, en Apocalipsis 20, y tú estás perdido. Tú no tienes poder. El diablo ya no tiene poder. Ya no tiene poder. ¿Milton? Es totalmente quitado. Todas sus obras han sido destruidas. Entonces, si estamos en el tiempo breve, no se habla de una venida de Cristo. Se habla de que Dios lo destruirá con el fuego. Léaselo, Milton, para que vean. Ya no está hablando de una... La segunda venida de Cristo no es Apocalipsis 20. Dice que Dios lo destruirá con su fuego. ¿A quiénes? A todos. A todos los que se unan a Él. A toda su horda enardecida. A toda la guerra final de Gog-Magog. La guerra final de Gog-Magog es la que viene. Eso es lo que te vengo hablando consistentemente y estoy cada día más convencido de eso. Hemos pasado del milenio. Hemos llegado al tiempo breve donde Satanás es librado para engañar a las naciones a creer de que todavía no ha pasado el Apocalipsis y que Cristo no ha venido y que por tanto están perdidos. La gran tribulación viene y está tratando de simularla para que la gente la crea y atraparlos en un bucle profético que los convenza de que van a morir, porque no tienen entendimiento para discernir. Y es lamentable ver hombres y mujeres de Dios con carrera de años cayendo en los mismos engaños. Por eso Jesús decía, nadie os engañe, nadie os engañe, nadie os engañe. Muy bien, eso es todo, lo voy a dejar hasta aquí. ¿Qué dice Milton? Porque le dice 20. Lo sacó. Okay. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y a la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. No está hablando de la venida de Cristo. Está hablando de que serán consumidos. Prepárense. Porque muchos esperan un rapto. Yo espero eso. Lo dejamos hasta aquí. Los veré en la noche en la reunión que tendremos para el taller cuántico. Sean bendecidos en nombre de Jesús. Hasta pronto.